Ok. Yo sé que hasta este punto de la historia ya vamos muy adelantados. Ya se tomó lo que es la población de San Antonio de Béjar, así como la misión del Álamo, y todos los rebeldes anglotejanos fueron exterminados. Si bien en el preludio yo había comentado las causas por lo cual los anglotejanos se quisieron separar de México, este video va a tratar sobre el suceso que detonó toda esta rebelión, la República de Fredonia. 21 de diciembre de 1826. Anglotejanos rebelándose. Una década antes del Álamo ya había este pensamiento separatista. Una gran parte del este de Texas, desde el río Sabine hasta el río Trinidad y desde la costa del Golfo de México hasta el río Rojo, eran parte del municipio de Nacogdoches. La mayoría de los residentes del municipio eran familias que hablaban español y que habían ocupado esas tierras por generaciones. Un gran número de residentes de habla inglesa emigraron ilegalmente al territorio durante la Guerra de Independencia de México. Muchos de los inmigrantes eran aventureros que habían llegado como parte de grupos militares filibusteros que habían tratado de crear repúblicas independientes en Texas durante el dominio español. Como lo vimos en el inicio, en 1824, para un mejor control de la región fronteriza escasamente poblada, el gobierno federal mexicano aprobó la Ley General de Colonización, para permitir la inmigración legal a Texas. Después de algunos debates, el 24 de marzo de 1825, el estado de Coahuila y Texas autorizó un sistema de concesión de tierras a empresarios que reclutarían colonos para después traerlos a las tierras que les fueron concedidas. Entre estos estaba Hayden Edwards, conocido por su temperamento y agresividad. A pesar de su actitud déspota, se le concedió un contrato de colonización el 14 de abril, que le permitía asentar a 800 familias al este de Coahuila y Texas. El contrato de Edwards concedió una cláusula que lo obligaba a reconocer todos los títulos de propiedad español y mexicano preexistentes en su área de concesión, una que le permitía levantar una milicia para proteger a los colonos de la zona y otra donde permitía que el comisionado de tierras del estado certificara todos los títulos de propiedad concedidos. El oeste y el norte de la colonia eran las tierras controladas por las tribus nativas, que habían sido recientemente expulsadas de los Estados Unidos. En el límite sur se encontraba la colonia de Stephen Austin, el primer empresario en Texas. Al este de la concesión de Edwards se encontraba el área conocida como zona neutral entre el río Sabina y el arroyo Hondo, una zona neutral que estuvo fuera de la ley por varios años. Los límites de la nueva colonia y el municipio de Nacogdoches, parcialmente superpuestos, provocaron incertidumbre sobre quién tenía jurisdicción sobre el área. La mayoría de los colonos anglosajones vivían fuera de la frontera oriental de la colonia de Edwards. Edwards llegó a Nacogdoches en agosto de 1825, creyendo erróneamente que él tenía la autoridad para determinar la validez de las tierras. En septiembre exigió una prueba escrita de propiedad o sus tierras se perderían y se venderían en una subasta. Sus acciones fueron al menos en parte impulsadas por prejuicios. Edwards despreciaba a los que eran más pobres que él o de una etnia diferente a la suya. Su intención era eliminar a los colonos menos prósperos y darles esas tierras a los ricos hacendados del sur de los Estados Unidos. Ninguno de los residentes de habla inglesa tenía títulos válidos. Aquellos que no habían llegado como filibusteros habían sido engañados por especuladores de tierras. La mayoría de los propietarios de tierras de habla hispana vivían en tierras concedidas a sus familias hacia más de 70 años. Sin embargo, no contaban con algún documento que los avalara. En diciembre de 1825, Edwards había reclutado 50 familias para emigrar desde los Estados Unidos. Según lo dispuesto en su contrato, Edwards organizó una milicia local compuesta de colonos y residentes. Cuando los miembros de la milicia eligieron a Sepúlveda como su capitán, Edwards anuló los resultados y se autoproclamó jefe de la milicia. A raíz de todo esto, Edwards, actuando fuera de autoridad, convocó a elecciones para un nuevo alcalde. En marzo, Saucedo anuló los resultados electorales y proclamó como ganador a Norris. Edwards se negó a reconocer la autoridad de Norris. Poco después de las acciones de Saucedo, Edwards fue a reclutar más colonos a los Estados Unidos, dejando a su hermano menor, Benjamin, a cargo de la colonia. Benjamin no pudo mantener la estabilidad de la colonia y la situación se deterioró rápidamente. Un grupo de vigilantes formado por los primeros colonos hostigaba a los más nuevos.
Benjamin presentó varias denuncias a las autoridades estatales, pero estos, descontentos con el tono de voz de Benjamin y la creciente tensión, en octubre de ese mismo año, las autoridades mexicanas revocaron el contrato de colonización de Edwards y ordenaron a sus hermanos salir de México. A todo esto, había varios rumores de que Edwards había regresado a los Estados Unidos a levantar un ejército y no solo reclutar colonos. En octubre, Norris declaró que Edwards había tomado indebidamente las tierras de un colono para dárselas a un inmigrante. Norris desalojó al inmigrante, acción que molestó a muchos de los colonos. Ese mismo mes, otro inmigrante fue detenido y se le dio la orden de salir del país después de negarse a comprar una licencia comercial antes de negociar con las tribus indígenas. La situación con los inmigrantes ya estaba muy tensa. El 22 de noviembre de 1826, coronel de la milicia local Martin Palmer y otros 39 miembros de la colonia de Edwards entraron a Nacogdoches y arrestaron a Norris, Sepúlveda y al comandante de la pequeña guarnición mexicana, acusándolos de opresión y corrupción. Edwards también fue arrestado por violar su orden de expulsión, pero salió en libertad condicional inmediata, posiblemente como un engaño para encubrir su propia implicación en el complot. Y fíjense hasta qué punto llegaron los inmigrantes, ¿verdad? Un tribunal sin ninguna autoridad judicial declaró culpables a los otros hombres. Se les destituyó de sus puestos y se les prohibió volver a ejercer un cargo público. Mira nomás qué picudos salieron. Y para terminar ahí con el descaro, el tribunal se disolvió después de nombrar a un alcalde temporal. Durante el otoño, Benjamin Edwards había tratado de conseguir apoyo en la colonia de Edwards para una revuelta armada contra las autoridades de México. Al no conseguirlo, buscó a la tribu Cherokee para pedirles ayuda. Varios años antes, la tribu había solicitado el título de propiedad de las tierras que ocupaban al norte del estado. Se les prometió, pero nunca obtuvieron tal título de las autoridades mexicanas. Benjamin vio la oportunidad y les endulzó el oído. Les ofreció un claro título de propiedad que abarcaría todo el norte de Texas por encima de Nacogdoches, a cambio de su apoyo armado contra el ejército de México. Y aquí es donde empieza la revuelta. El 16 de diciembre, los hermanos Edwards ocuparon Nacogdoches con solo 30 colonos, apoderándose de un edificio en la ciudad, el Viejo Fuerte de Piedra, o conocido localmente como el Old Stone Fort. Y para cerrar el año con broche de oro, el 21 de diciembre declararon que la ex colonia de Edwards sería una nueva república llamada Fredonia. Pocas horas después del anuncio, los nuevos fredonianos firmaron un tratado de paz con los Cherokees, representados por el jefe Richard Fields y John Hunter. Fields y Hunter afirmaron representar a otras 23 tribus y se comprometieron a proporcionar 400 guerreros más. Como reconocimiento del acuerdo, por encima de Old Stone Fort se hizo una bandera nueva con 2 rayas, una roja y una blanca, que representaban las 2 etnias. En la bandera estaba escrito el lema Independence, Liberty and Justice. Cuando el gobierno mexicano se enteró de la detención del alcalde, comenzó a prepararse para tomar represalias. El 11 de diciembre, el teniente coronel Mateo Ahumada, comandante militar en Texas, marchó desde San Antonio de Béjar con una tropa de 110 infantes, la cual se detuvo en la colonia de Austin para evaluar la lealtad de sus pobladores. El 1 de enero de 1827, Austin anunció a sus colonos que unos locos en Nacogdoches habían declarado la independencia. Gran parte de su colonia de inmediato se ofreció para ayudar a sofocar la rebelión. Cuando el ejército mexicano partió para Nacogdoches, el 22 de enero, se le había unido un grupo de 250 milicianos de la colonia de Austin. Viendo toda la tropa que tenía el ejército mexicano, Edwards ya sabía que los Cherokees habían abandonado cualquier intención de guerra contra México. Cuando ningún guerrero Cherokee apareció para reforzar la revuelta, Edwards y sus seguidores huyeron del país. Fueron perseguidos hasta el río Sabine, pero la mayoría, incluidos los hermanos Edwards, cruzaron el río poniéndose a salvo en los Estados Unidos. Ahumada y sus soldados entraron a Nacogdoches el 8 de febrero para restaurar el orden, de que aquí solo mis chicharrones truenan y mándenme a los Cherokees para hablar con ellos. Aunque los Cherokees nunca se levantaron en armas contra México, su tratado con los rebeldes fredonianos supuso que las autoridades mexicanas cuestionaran la lealtad de la tribu. Para demostrar su lealtad a México, el Consejo Cherokee ordenó que Fields y Hunter fueran ejecutados.
Bajo la ley tribal, ciertos delitos como ayudar a un enemigo de la tribu se castigaba con la muerte. La rebelión y la posterior respuesta del ejército mexicano también cambiaron las relaciones de los colonos con otras tribus. Debido a que algunas tribus atacaban las colonias y ante el temor de que estas tribus pudieran aliarse con otros grupos contra México, Bustamante comenzó preparativos para atacar y debilitar todas las tribus hostiles en el este de Texas. Al enterarse de la inminente invasión mexicana, en abril de 1827 los Towaconi y los Guaco pidieron la paz. La tribu comanche cumplió su tratado y durante muchos años ayudó a soldados mexicanos a recuperar ganado robado por otras tribus. Ya para terminar, la rebelión fracasó y esto trajo problemas de relación entre México y Estados Unidos. Los que armaron todo el mitote lograron escapar a la Luisiana y ahí quedaron. Y para ayudar a proteger la región, una nueva y más grande guarnición fue establecida en Nacogdoches. La promulgación de las leyes del 6 de abril de 1830 restringieron severamente la inmigración en Texas.